Ok, muy buenas tardes. De nuevo les agradezco que nos estén acompañando en este taller de los maestros de Huella. El día de hoy, como les comentaba, tenemos la charla que nos impartirá el doctor Eduardo Mancera, titulada Manipulativos y Geometría para facilitar el álgebra. Quiero hacerles una breve semblanza del doctor Eduardo Mancera Martínez para cederle la palabra y que comenzamos con el taller del día de hoy. Les comento que el doctor Eduardo Mancera Martínez tiene licenciatura en Física y Matemáticas por la Escuela Superior de Física y Matemáticas del Instituto Politécnico Nacional. Cuenta con una maestría y doctorado en Ciencias por el Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional. Se desempeña como asesor, profesor, investigador y funcionario público en instituciones vinculadas a la educación, tecnología, educación superior, educación para los adultos, educación en comunidades rurales, educación especial, formación inicial de maestros, formación de maestros en servicio, comunicación e innovación educativa. Es consultor para acciones educativas de empresas como Casio, Texas Instruments y Hewlett Packard, y de instancias de gobiernos relacionados con la formación de maestros en servicio. Es coordinador de acciones de formación de maestros y de estudios de posgrado en línea y tiene participación en reuniones académicas como ponente invitado. Tiene más de 300 participaciones en toda la República Mexicana, Estados Unidos, Portugal, España, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Colombia, Venezuela, Perú, Argentina, Haití y Brasil. Es miembro fundador de la revista Educación Matemática, miembro y cofundador de 2 estados de conocimiento de didáctica de las matemáticas, publicados por el Consejo Mexicano de la Investigación Educativa, además de ser miembro del comité editorial de varias revistas especializadas en educación o enseñanza de las matemáticas. Cuenta con más de 50 artículos publicados en revistas especializadas en la enseñanza de la matemática y es coautor de varias series de libros de texto para educación primaria, educación secundaria, bachillerato y educación superior, que en total suman cerca de 60 libros de texto. Es autor o coautor de 15 libros para la formación continua de maestros de matemáticas y también se desempeña como vicepresidente del Comité Interamericano de Educación Matemáticas. Doctor Eduardo Mancera, pues en nombre de Timón Educación le agradecemos mucho que esté con nosotros para esta charla y le cedo la palabra, por favor. Muchas gracias y bienvenidos a todos. Pues muchas gracias. Aquí me veo medio cortado y es mejor porque no traigo pantalones. No, no es en estos ambientes de encierro voluntario, ni una mujer lo consiguió, pero ahora, ahora yo lo tengo que decidir solo por el canijo bicho. Pero bueno, realmente es un placer estar con ustedes y acompañar a Timón en esta aventura, porque es una gran aventura de poder contactarse con maestros y estar atentos a todo lo que se puede hacer con relación a, pues tratar de aprovechar el tiempo en esta desventura que estamos pasando, ver con optimismo todo y tratar de sentar las bases para un mejor futuro. Mi agradecimiento a ustedes, mi agradecimiento a Timón. Y bueno, yo elegí este tema porque más que enseñar cosas de matemáticas, lo que quisiera yo es trabajar algunos aspectos de lo que es realmente la matemática y cómo esto pienso que se ha deformado en la educación por muchas razones ajenas a los maestros, sino más bien porque la misma disciplina no se entiende mucho. Pero escogí este tema justamente porque muchos que no sepan matemáticas van a lograr tal vez entender algunas cosas complicadas. Entonces, la idea que voy a tratar de exponer aquí tiene que ver también con el desarrollo de habilidades matemáticas. Iré comentando un poco de eso, pero también con el tipo de valores y el tipo de actitudes que se pueden fomentar con una estrategia didáctica diferente como la que piden en los tiempos actuales. Bueno, espero sus comentarios al final para que pueda aclararles algunas dudas. Y bueno, paso al siguiente. Es decir, vamos a hablar de la construcción del pensamiento matemático. El pensamiento matemático, en general, por los enfoques que se han dado a través del tiempo, con los que nosotros aprendimos incluso, vienen dados por la imitación, la repetición y la memoria. Es decir, ¿a quién imitábamos? Pues al maestro, o lo que decía el libro de texto.
¿Y qué repetíamos? Pues lo que nos decía el maestro o lo que nos pedía el libro de texto. Y si teníamos mala memoria, pues ahora sí que ya nos fregamos, porque nos equivocábamos, no nos aprendíamos bien las fórmulas. Y la base de estas propuestas, así aprendimos todos nosotros, era la ejercitación. Bueno, eso es lo que ahora dicen que no se vale. Yo estoy de acuerdo, porque llevamos tanto tiempo en ese enfoque que se sabe que no ha producido los resultados deseados. No ahorita, esto viene desde hace mucho tiempo, ¿no? Ahora piden la exploración, que el estudiante explore, que razone sobre las cosas, que ponga en prueba sus argumentos, y de esto ya hay algunos casos exitosos que se muestran por distintos aspectos. Una parte importante es que los casos exitosos han requerido un enfoque diferente de la matemática, no solo a través del conocimiento que se maneja en la disciplina, sino también con algún conocimiento de psicología, de sociología, porque el currículo afecta a la sociedad, el desarrollo de habilidades, entre otros puntos, ¿no? Porque realmente el maestro lo que es un gran comunicador, ¿sí? Yo a veces digo que es un vendedor de matemáticas y es maestro de matemáticas. Y más vale que comunique bien las ideas y que conozca a la gente con la cual se va a comunicar para que esto sea exitoso. Entonces, en ese sentido, vamos a analizar una corriente que es la que más ha sobrevivido en los tiempos, que es justamente la que estamos actuando, aunque ahora se diga que somos constructivistas, todo eso, la verdad es que no es cierto. Seguimos haciendo lo que les voy a decir. Es el enfoque basado en la ejercitación, repetición y memoria. ¿Por qué? Aquí conocen esta persona, no es ningún ranchero, es es alguien que fue muy famoso, Thorndike, un psicólogo conductista. Él de alguna manera pensaba que la educación y todo tenía que verse como el comportamiento animal. Incluso un libro muy famoso de él es el que aparece allí en la pantalla. Y bueno, él metió la idea de premio, de castigo y de ejercitación de manera importante. Aunque nosotros digamos que estamos en una nueva perspectiva de la educación, pues la verdad es que se siguen usando estos elementos. El premio para reforzar la actitud de estudiantes que están haciendo bien las cosas, el castigo para evitar que sigan teniendo algunas cuestiones, y la ejercitación, que es la base de la enseñanza de la matemática en estos tiempos. Realmente el premio y el castigo tiene una influencia muy importante, pero no es para lograr construir conocimiento, es para lograr modificar comportamientos. El conductismo ha tenido mucho éxito en algunos contextos como los reclusorios, pero pues, obviamente en las escuelas eso es algo que es inadecuado. Sin embargo, esto con distintos matices, con distinta presencia de estos elementos, se sigue dando en muchas escuelas. Y a nosotros nos enseñaron así. A nosotros cuando hacíamos bien las cosas, pasaba el maestro y nos daba nuestra palmadita o nos decía qué bien lo hiciste, ¿no? Y cuando la regábamos o cuando hacíamos una cosa indebida, pues me traes a tu papá, a tu mamá, a tu tío, al abuelo, al quien esté por ahí porque te tengo que acusar, ¿no? Y además, si no te portas bien, te voy a poner un chorro de ejercicios. ¿Sí? Esta era la representación del instrumento didáctico más famoso que existe, la chancla. ¿Sí? A partir de esto, incluso había el refrán ese que dice, la letra con sangre entra. ¿Sí? Era algo que se tenía que hacer bajo presión y las cosas han cambiado con el tiempo. Ahora, el enfoque de Thorndike era relacionado con el comportamiento animal que recibía estímulos y salivaba. Esto es lo que le llaman la ley del efecto y que tiene de alguna manera énfasis en el reforzamiento positivo y el castigo para estimular ciertos comportamientos en los estudiantes. Está también otra
ley que es muy importante, que es la de la preparación, en donde de alguna manera, con ciertos objetivos educativos, se estaba preparando al estudiante para tener un contexto en el cual hiciera un esfuerzo importante. Y la que más ha afectado a las matemáticas, pues justamente la ejercitación. ¿Por qué? Porque se pensaba que la única forma de aprender matemáticas es haciendo un montón de ejercicios. Y es pensar al cerebro como un músculo que se tiene que ejercitar para que salga adelante. Esto es lo que le llaman algunos las disciplinas mentales, que tuvieron una presencia muy importante. Pero déjenme contarles que los que éramos buenos para hacer factorizaciones, resolver ecuaciones y todo eso, cuando entramos a la escuela de matemáticas, pensábamos que estábamos a punto de ser genios y nos llevamos un portazo, porque la matemática es otra cosa. No es hacer ejercicios, no es manejar símbolos a lo loco. Son otras cosas que son a las que yo me quiero referir. Y bueno, vamos a tomar el conductismo con esta base. Es enseñar las reglas, los símbolos, las nominaciones y procedimientos. Y esto es así porque es así. No hay discusión. En esta tendencia, como decía, se enfatiza la memoria y la ejercitación constante. Pero esto le dio en la torre a los grandes pedagogos como Comenius y Pestalozzi. ¿Qué pasó? Los voltearon de cabeza. ¿Por qué? Porque las recomendaciones que ellos hacían, y fíjense de qué épocas estoy hablando si vemos las fechas de donde vivieron, tiene mucho tiempo que ellos pensaban de otra manera y esto se sorprende, porque parece ser que durante mucho tiempo estábamos haciendo las cosas al revés. Voy a poner un caso, un tema, que son los números con signo. Vamos a ver cómo se trabajaría en la tendencia conductista o con un matiz de conductismo. Estos números son muy difíciles, entonces por eso aparece el fantasmita. ¡Bu! No se asusten. ¿Sí? Entonces, vamos a ver cómo abordaríamos esto bajo esa perspectiva. Bueno, está el maestro, está en el pizarrón, que muchos alumnos se quejan de los maestros porque nomás le hablan al pizarrón. A veces no voltean a verlos. Yo tenía un alumno que criticaba mucho a un amigo mío que decía que lo único que hacía era hablarle bonito al pizarrón y lo llenaba de símbolos y pues ellos tenían que copiar, pero a veces prestar atención a lo que dice el maestro y lo que estaba escribiendo era muy complicado. Los apuntes quedaban truncos, en fin, ¿no? Entonces el maestro da ejemplos de lo que está viendo, a veces mete unas figuritas para explicar lo que está haciendo, a veces utiliza incluso modelos que se supone que son de la vida cotidiana, pero cuando ya plantea dudas, si los estudiantes insisten en dudas, el maestro sabe o sabía que había que dejarles un montón de ejercicios. ¿Sí? Bueno, en mi caso, no en secundaria tuve un maestro muy bueno, brillante, pero en bachillerato, en la vocacional, por ejemplo, teníamos que entregar en 2 meses todos los ejercicios del libro de Bruño, de aritmética, y luego en otros 2 o 3 meses todos los ejercicios del libro de Bruño, pero de álgebra. Entonces nos las pasábamos haciendo ejercicios y eran más de 1000 ejercicios, ¿sí? Entonces, pues, uno los puede hacer, si entiende las reglitas, los puede hacer, porque no es algo que esté lejos de nosotros, pero uno se pregunta siempre, ¿y eso qué es? Y empieza a ver otra vez al fantasmita aparecer, ¿no? Ya empieza a dar miedo todo eso. Y la primera pregunta que nos planteamos es si las matemáticas son operaciones y símbolos. Parecería que todo mundo, el que hace muchos símbolos y hace muchas cuentas, se dice que sabe matemáticas. Eso no es tan cierto. Ya que a modo de broma, ustedes dirán, ¿qué hacen esas mujeres ahí planteadas? Y es que en internet salió este meme. Ni el libro de Baldor contiene tantas operaciones juntas. ¿Sí? Aquí está Baldor en la esquina inferior derecha de su pantalla. Está así como consternado.
¿sí? El libro de Baldor sigue siendo una referencia para muchos. Sin embargo, es un libro que ya está en desuso y orienta una forma de enseñanza que también ya está en desuso, aunque para sacar ejercicios y ver algunos problemas, pues siempre es consultado, ¿no? O cuando se nos olvida una fórmula, pues vamos a los libros de Baldor o similares. Bueno, pero fíjense lo que decía Einstein. Decía que la memoria es la inteligencia de los tontos. Es decir, nos sorprende muchas veces que alguien tenga una memoria excelente y a veces se le toma como inteligente. No, la inteligencia tiene otras componentes importantes. Es evidente que la memoria es importante. Sin memoria no podríamos hacer muchos procesos. No podríamos estar repitiendo las cosas constantemente. Hay que guardar algo en la memoria. Krotetsky hablaba de una memoria matemática, que no es la que se va a los casos particulares, sino es donde nosotros retenemos lo que es general o estratégico de la matemática. ¿Sí? Y bueno, esto puede sorprender a muchos, porque muchos compañeros, yo tenía un compañero impresionante en la licenciatura que nos ponían los problemas los maestros en los cursos y siempre decía, eso está en el libro fulano de tal, en la página tal, y se resuelve así. Y bueno, sacaba altas calificaciones, pero ya cuando tuvo que enfrentar otros estudios, pues resulta que sí fue complicado para él, porque si no venían los libros no podía hacer las cosas, pero era tenía una memoria impresionante. Bueno, esto se dice normalmente, que para enseñar matemáticas hay que saber matemáticas. Y con esto, que es una verdad de perogrullo, pues la verdad es que enseñar matemáticas es una labor diferente. Saber matemáticas, uno puede aprender muchas matemáticas siguiendo reglitas, ¿sí? Aprendiendo los juegos, los trucos y respetando ciertas reglas, pues uno puede hacer muchas matemáticas. Es un problema de la matemática en general, la matemática pura, que contrario a lo que se dice en la escuela, hay una preocupación por las aplicaciones, por darle sentido a lo que se está estudiando, mientras que para el matemático puro ese no es problema. De hecho, algunos todavía desdeñan a los que son matemáticos aplicados y a los que se dedican a enseñarlas. ¿Por qué? Porque dicen que eso que hacen no son matemáticas y en cierto sentido, con rigor, es así. La matemática pura se construye con lógica, con objetos que uno puede definir casi a capricho y sin tener ningún referente concreto para poder desarrollar ciertas teorías. Esa es la fuerza de la matemática. Lo que han hecho otras ciencias, como la economía, la física, es tomar a la matemática para analizar algunos de sus procesos y les ha servido. Por eso en las aplicaciones ha sido exitosa la matemática. De hecho, esa fue la causa principal de que no exista el Premio Nobel de Matemáticas, porque ese fue dedicado a las ramas del conocimiento que aportan a la sociedad algo en su beneficio. Y como la matemática trabaja muy para sí misma, por eso no hay Premio Nobel de Matemáticas y la International Mathematical Union es la que entrega el equivalente al Premio Nobel, que es la medalla Fields o el Premio Abel. De hecho, la idea de saber matemáticas se reduce a esto. Esta es la que tenemos: reglas, algoritmos, símbolos, nombres, deducciones, etc. Y eso parece magia, porque todo el mundo se pregunta, ¿y de dónde sale eso? ¿Y para qué me sirve eso? ¿No? A veces tratamos de hacer aplicaciones, y esta es una broma que me gustó mucho en internet, porque como no tiene Apple, entonces le puso la manzanita y con diures para que pareciera Apple. Y eso pasa un poco con las aplicaciones en matemáticas. Muchas de ellas no son reales. Muchas de ellas son cosas inventadas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, para estudiar problemas de movimiento a veces lo tenemos que hacer sin rozamiento. O para estudiar algunas aplicaciones incluso de geometría elemental, tenemos que suponer que los rayos del Sol inciden paralelamente en la superficie terrestre, lo cual no es tan cierto. La diferencia entre la incidencia de los rayos es mínima y para las aplicaciones a lo mejor no tiene mucho problema. Entonces también a veces parece eso magia,
Y bueno, lo que se ha visto que es importante, esa es la tendencia más reciente, que tenemos que tener en cuenta la historia de la matemática, todo lo que se sabe acerca de la construcción del conocimiento, el uso de diferentes lenguajes, es impresionante. El maestro es un comunicador pleno, utiliza demasiados lenguajes en la clase, el de las figuras, el de los diagramas, el de los nombres, el de los símbolos, etcétera, ¿no? Y una cosa importante en matemáticas es que una buena simbología nos reduce muchos problemas. Y bueno, hay diferentes formas de acercamiento y muchos recursos. Vamos a tratar de avanzar en lo que implica. Ya vimos que el enfoque conductista se refiere a buscar símbolos, etcétera, ¿no? Pero si vemos la historia, nos asombraría que Diofanto, Stevin, Descartes, Maclaurin, Euler, D'Alembert, Laplace, este que no veo su nombre, pero es Cauchy, el otro, creo que es Abel, si mal no recuerdo, pero todos ellos que eran matemáticos de primera línea tenían un problema con los números negativos. Son cosas que nos pueden sorprender, es Carnot, perdón. Son cosas que, por ejemplo, cuando aparecían en los desarrollos que estaban haciendo una operación como 3 menos 5, decían, bueno, puede tener sentido como símbolo, pero no es un número. ¿Sí? Todos estos genios de la matemática tenían ese tipo de dudas. Decía, bueno, si me sale una operación como esta, puede ser un defecto de la forma en que yo enuncié el problema. ¿Sí? Otros decían, es que es absurdo, no puede haber algo menor que cero, porque en ese momento pues, solo se manejaban los números naturales, ¿verdad? Y luego decían, a ver, 4 menos 1 es 3, menos 2 es 2, menos 3 es 1, menos 4 es 0. No tiene sentido entonces plantearse 4 menos 5. Y esto dio durante mucho tiempo, vean las fechas de las vidas de estos matemáticos célebres. Y fue mucho tiempo el que pasó para poder aceptarlos, hasta que llegó alguien a poner orden. Bueno, fue la comunidad matemática, pero este matemático que no es muy conocido, pero fue muy importante, Hankel, más o menos a mediados del siglo XIX, planteaba lo siguiente. Bueno, parece estrella de rock, pero no, es un personaje importante. Aquí dice, fíjense, lo principal es que dicen, si están pensando en explicar los números negativos como cosas que aparecen en la realidad, están equivocados. ¿Sí? Porque la incorporación de estos a la matemática hay que hacerlo por necesidades internas. ¿Por qué? Porque nos aparecen los desarrollos y ni modo de hacerlos a un lado. Entonces, la receta para hacerlo, y eso lo hace mucho la matemática con los números complejos, con los infinitesimales y con otros tipos de números, es vamos a incluirlos, pero no lo podemos hacer a lo loco. ¿Por qué? Porque tienen que respetar los nuevos números, la estructura que ya tenían. En el caso de los números negativos, deben de respetar la estructura de los números naturales. Entonces, las reglas que les demos de manejo deben de estar de acuerdo con los números naturales. Y entonces, el objetivo era incluirlos respetando esas reglas. Y bueno, los matemáticos podrían hacer de eso. Vamos a suponer que tengo dos números naturales. ¿Qué sentido tendría este? Puede ser que el producto de menos A por B sea A por B, o puede ser que sea menos A por B. No lo sé. Vamos a decidir cómo hacerlo. Entonces se ponían a jugar un poquito. Digo, si acepto esto, entonces tendría que cualquier número es igual a su negativo y eso no es cierto. Entonces, por ahí no va la cosa, ¿no? Entonces no puedo asumir eso. Entonces, es mejor aceptar esto, porque es la única opción que me queda, ¿sí? Y entonces, de la misma forma, se argumentaba por qué era importante que hacer A por menos B fuera menos A por B, y por razones análogas, que menos A por menos B fuera A por B. Entonces ellos se daban cuenta de cómo deberían de ir incluyendo los nuevos números en la estructura matemática, pero esto es muy abstracto todavía. Esto en la escuela no lo podemos desarrollar, pero es parte de la historia. Incluso en esa época se decían que los modelos como de ganancias o pérdidas solo explican la estructura aditiva, es decir, de suma y resta de los números con signo, pero no sirven para las estructuras multiplicativas.
y son cosas como la temperatura, las profundidades, etcétera, ¿no? ¿Sí? Aviones, lo que ustedes quieran meter ahí, ¿no? Escaleras. Pero ninguno de estos modelos me sirve para explicar la estructura multiplicativa. Cuando se llega a la estructura multiplicativa, lo que se hace es entrar a la regla de los signos y ahora, se operan así, pues ni modo, aguántense, ¿no? El que no lo crea, me trae a su mamá o su papá para discutir con él que se está portando muy mal en la escuela. Bueno, entonces se empezaron a hacer lo que se llaman metáforas, que son algunos códigos que me sirven para agilizar la memoria en estos casos. Por ejemplo, se decía, amigos más amigos, pues me da amigos, es como si fuera positivo más positivo, ¿verdad? Enemigos más enemigos, pues siguen siendo enemigos, entonces el resultado tendría que ser negativo. Amigos más enemigos, gana donde haya más, si hay más amigos o más enemigos, ¿no? Y para la multiplicación decían, amigo de mi amigo es mi amigo, o sea, como si más por más es más. Amigo de mi enemigo es mi enemigo, entonces más por menos es menos. Enemigo de mi amigo es mi enemigo, pues también va a ser menos, ¿no? Menos por más. Y enemigo de mi enemigo, pues va a ser mi amigo, porque le va a dar en la torre a mi enemigo. Entonces es positivo. Y también hay modelos como lo de las cargas, ¿verdad? Dos cargas del mismo signo se repelen, de signo contrario se atraen, entonces van hacia la izquierda, hacia la parte negativa, y ya sean de dos signos positivos o dos negativos, siempre van hacia la derecha. Y eso para hacerlo coincidir con la recta numérica, ¿no? Lo chistoso es que estas reglas se usan mucho y se usaban mucho, pero nada tienen que ver con la matemática. Eran como reglas mnemotécnicas, ¿sí? Como metáforas para hacer ver que las reglas de los signos tenían un cierto sentido. Y muchos a lo mejor las aprendimos así, pero no fueron tan malas. Entonces, las tendencias cambiaron hasta que llegó este personaje, seguramente algunos de ustedes lo conocen. Si no, compañeros, amigos, les presento a Brunner. ¿Sí? Brunner es un psicólogo estadounidense que fue famoso por la teoría de la instrucción y que planteaba una contraposición a la idea conductista en donde había que dejar que el alumno adquiriera por sí mismo nuevos contenidos. No lo va a hacer solo. O sea, esto de que se llegue a clase y se les diga, a ver, resuelvan estos problemas y háganlos solitos. ¿Por qué? Pues porque ustedes tienen que aprender matemáticas. No sirve. El maestro tiene una conducción fundamental ahí. Entonces tiene que trazar esos puentes para que de la actividad del alumno se pueda concluir el conocimiento que se quiere en forma curricular. Pero aquí la forma inductiva era más importante. En la matemática pura, la forma deductiva es la que tiene un gran privilegio. Entonces, Brunner planteaba tres etapas que las voy a retomar después. Primero es, el conocimiento es a través de la acción, manipulando cosas. ¿Sí? Después podemos hacer la manipulación de esas mismas cosas, pero con diagramas o con otros símbolos que yo me voy inventando. Y finalmente, pues voy a tener que arribar a la forma institucional de la presentación de la matemática, que son sus símbolos. Esta es una diferencia importante con el conductismo. El conductismo empieza por los símbolos, a manejar símbolos en abstracto, a ejercitar los símbolos en abstracto. Y Brunner planteaba otro tipo de tarea. Hay que preparar al estudiante para los símbolos. El símbolo no iba a ser el primer escalón, va a ser el último dentro de la construcción del pensamiento. Pero esto nos plantea otro dilema. Por ejemplo, en el caso del tratamiento tradicional, ya habíamos dicho que esto es lo que se preserva. Y bueno, a muchos nos pasó cuando estábamos trabajando que nos decían, es que eso no lo hagan, es que hacer las cosas de otra manera. Y entonces recibíamos cursos de pedagogía o de psicología y pues aprendíamos las teorías, pero nadie nos decía cómo hacerlo en matemáticas. O sea, como que eso ya, esa es tarea para ustedes porque ustedes son los especialistas. Pero no, aquí hay un problema importante. Bueno, las ideas de Brunner tienen que ver con un proceso inverso al conductismo. Es decir, y esto lo quiero insistir mucho,
Los símbolos son convenciones, no son los conceptos. Nosotros acordamos representar al uno de esa manera por convención. Fue un acuerdo, pero no es el concepto. Entonces, si yo manejo los símbolos, no necesariamente estoy mostrando que sé la parte conceptual. Bueno, y viene otro dilema que me interesa trabajar con ustedes, que es, ¿la matemática se aprende o se construye? ¿Por qué? Porque siempre que pregunta uno si la comunidad es constructivista, todos dicen que sí, pero todos hablan de aprendizaje en constructivismo y son ideas contrapuestas. Entonces, cuando estoy asumiendo una postura constructivista, el aprendizaje no cabe y les voy a explicar por qué. Porque el aprendizaje está más ligado a la idea de atrapar, de tener para sí, de aprender, ¿verdad? Es como si anduviéramos como en una cuestión metafórica, cazando mariposas y por ahí andan los símbolos matemáticos y las matemáticas. De hecho, Platón tenía mucha esa impresión, que por ahí estaban las matemáticas, lo único que tenía que hacer uno es descubrirlas, tomar el objeto matemático y guardarlo para sí. Eso es aprenderlo, ¿sí? Atraparlo. Y el constructivismo tiene otra idea. El aprendizaje tiene una herramienta clara, que es, una vez que lo atrapo, ¿dónde lo guardo? ¿En el corazón? ¿En los pies? ¿En las piernas? ¿En los brazos? No, lo voy a guardar en el cerebro. ¿Qué quiere decir? Que la memoria va a tener un papel relevante, ¿sí? Bueno, vamos, esto me recuerda mucho las prácticas conductivistas y desafortunadamente esto sigue, no en México, en todos lados del mundo sigue siendo una cuestión importante. Bueno, vamos a ver lo que planteaba Brunner era esto, que primero los chicos deben de trabajar con cosas y para el constructivismo no hay un camino directo. Es decir, puede ser que nos vayamos acercando al objeto, pero a lo mejor retrocedemos, a lo mejor nos vamos por otro camino y luego regresamos o lo atravesamos y luego seguimos por otro lado, etcétera. Pero una idea más moderna es que nosotros podemos aproximarnos al objeto, pero no alcanzarlo. En la idea de aprendizaje lo alcanzábamos, lo teníamos para nosotros, lo atrapábamos y lo teníamos para nosotros. Pero la historia de la matemática hace muy evidente que eso no es posible, porque las matemáticas cambian con el tiempo e incluso cualquiera de nosotros, si se pone a estudiar la cuadrática o los sistemas de ecuaciones, va a encontrar cosas nuevas que no había trabajado antes. Es decir, los objetos matemáticos poseen muchos significados que se van construyendo a lo largo del tiempo. Sobre esa idea hubo otro personaje muy importante que es Dienes. Lo que ayudaba a Dienes es que era matemático, además era de interés el tema de la ecuación para él. Hizo varios libros. Aquí hay uno importante que es de algo que utilizan mucho en preescolar, que son los bloques lógicos de Dienes. Y él desarrolló un modelo para el álgebra que vamos a trabajar. Él consideró varias etapas. La primera, adaptación, es decir, pasa materiales a los estudiantes y que hagan lo que quieran con ellos, que se familiaricen con ellos, no hay reglas. Tú síguelo así. Curiosamente, el conocimiento matemático desde la idea de algunos filósofos de la ciencia como Imre Lakatos, empieza así. Es decir, se empiezan a trabajar problemas, a tratar de resolverlos sin reglas, sin saber qué hacer, porque se está creando conocimiento. Después se pasa a la etapa de estructuración, donde ya no es nada más manipular sin reglas los materiales, sino hay que darles un sentido. Después buscar que esas reglas se generalicen, se vayan abstrayendo y que ya no dependan tanto de los materiales. Que el estudiante ensaye representaciones propias antes de que vea las convencionales. Finalmente, que vea la representación simbólica y la última etapa que le llama formalización, que es donde ya todo se pone en la forma que nos gusta ver, ¿sí? Estas etapas yo voy a tratar de reproducirlas. La verdad me gusta mucho el enfoque, pero yo no los aplico cada etapa como es. A veces me salto una o combino varias. Eso es válido, ¿no? Las teorías están hechas no para repetirlas, sino para tomar lo mejor de ellas, ¿no? Muchos creen que la teoría nos describe la realidad, y eso no es cierto.
La realidad tiene su dinámica propia y las teorías solamente se construyen para dar una explicación, una aproximación a lo que está pasando. Bueno, entonces me voy a meter a presentarles los materiales. Son los bloques de Dienes, que son rectángulos, triángulos y círculos de distinto tamaño, de distinto color y distinto grosor. Generalmente la estrategia es la consigna, que ahora le llaman, que es más bien la instrucción, es decir, pon junto lo que va junto. Entonces se ensayan diferentes criterios de clasificación con estas piezas, sirven también para otras cosas. También están los bloques que les llaman algunos Bancubi, otros bloques multibase, aunque no son multibase, son de base 10 en este caso, aunque hay para sistemas numéricos de distinta base, donde cada cuadrito es una unidad, cada regleta es una decena, cada cuadrado es una centena y el cubo es el millar. Y este es el que vamos a trabajar, que son las regletas de colores de Dienes, ¿sí? Ahora, la idea es que ustedes vean que aún sin saber álgebra van a entender muchas cosas de álgebra, ¿sí? Esa es la idea. Bueno, la primera etapa que voy a trabajar es para los números enteros. Recuerdan que todavía no entramos de esto, no pasamos de esto. Entonces, les doy las fichas a los estudiantes y hagan que, pues, organicen ahí figuritas, hagan lo que quieran, ¿no? Familiaricen, pues puedo formar cuadrados, escaleritas, puedo usar todas de un color, puedo hacer una regleta, puedo hacer lo que se les dé la gana. Después de un tiempecito, ya que se familiarizan, ven cómo se pueden componer unos con otros, ya les doy una instrucción. Les digo, ¿sabes qué? A partir de este momento, vamos a jugar de esta manera. Como tengo dos colores, voy a meter la idea de lo que son los equilibrios. Entonces, cuando tenga el mismo número de fichas rojas y el mismo número de fichas amarillas, hay un equilibrio, ¿sí? Entonces, le pongo esta y a ver, equilíbramelo y me tiene que poner otras, ¿sí? Igual, pongo más y me tiene que equilibrar. Esta es una especie de juego. Entonces, ¿cómo se expresa que sobran fichas? Pues simplemente quitando el equilibrio. Quitando el equilibrio de 3 amarillas con 3 rojas, vemos que sobrarían ¿cuántas? 4 rojas. Y empiezo a construir, de hecho, la estructura de los números con signo. Igual puedo decir, sobran 5 amarillos, pues si quito 5 amarillos, me quedarían, serían 2, 4, 5. ¿Y qué me quedaría si quito 5 amarillos? Me quedaría un equilibrio. ¿Sí? Bueno, la tercera etapa ya paso a hacer que este juego no sea nomás a lo loco. Aunque ya tiene una instrucción precisa para formar equilibrios, empiezo a trabajar ideas ya matemáticas. ¿Qué pasa si junto dos grupos de fichas? Con esto, la idea de juntar en los números naturales es la suma. Entonces voy a ver cómo incorporo la suma con las fichas de dos colores que me van a representar a la larga números negativos y positivos. Entonces, lo hago así, los junto y luego, ¿qué hago? Pues veo dónde está el equilibrio. Son 2, 4, 5, 2, 4, 5. Entonces el resultado de eso van a ser 4 amarillas. ¿Sí? ¿Qué pasa si quito fichas a un grupo de ellas? Esto evoca la idea de la resta. Entonces tengo aquí, quiero quitar 5. Si le quito 5, ya veo qué es lo que me va a quedar, ¿verdad? ¿Sí? Aquí hay un equilibrio y entonces realmente me quedan 2 rojas. ¿Sí? ¿Qué pasa si se requiere quitar fichas, pero no hay la cantidad necesaria? Entonces, si quiero quitar 6 rojas, no tengo rojas más. Entonces, lo que hago es completar las fichas rojas, pero también tengo que poner las amarillas correspondientes y ahora sí ya las puedo quitar, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué es un truco matemático? Es una habilidad matemática. El matemático tiene la habilidad de que yo tengo una estructura, la voy a acomodar a mi forma para que sea más fácil manejarla. ¿Sí? Y eso lo hacemos en ecuaciones restando y sumando, multiplicando y dividiendo, etcétera, ¿no? Después se les pide que representen libremente y lo pueden hacer con letras. La idea es que poco a poco se vayan alejando de los materiales y lo vayan haciendo sin la referencia a ellos. Pero pueden usar letras, ir cancelando letras y obtener los resultados de las actividades que se le ponen, ¿verdad?
Pero lo más interesante es que cuando le pongo números más grandes, que ya no pueden usar ni las fichas ni las letras, empiezan a pensar en las reglas. ¿Sí? Bueno, viene eso justamente en la representación simbólica, porque ella puede decir, mira, a la ficha 1 llámale +1. Y a la otra, la amarilla, no te preocupes esto, pero llámale -1. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque recuérdate que estos bichos los estamos metiendo, son nuevos. ¿Sí? Estos no andan en la calle, no usan tapabocas ni medicinas ni nada, ¿no? Estos bichitos los estamos metiendo a esta estructura y, por ejemplo, aquí veo que esta estructura me da un -3, porque quitando el equilibrio me quedarían 3 amarillas. Esta estructura me da un +1, quitando el equilibrio me queda una roja. Y este es un equilibrio que me va a representar al 0. Esta es la clave de todo. ¿Por qué? Porque aquí el 0 no es ausencia de cantidad, es equilibrio. Es decir, cambiaron los significados de los números. ¿Sí? Pero recuerden que los números negativos no los estamos metiendo con un sentido en lo práctico, sino lo estamos metiendo como una necesidad para operar con números positivos. Vamos a la idea de juntar. Por ejemplo, esta operación me dice +3 +2, entonces pongo +3, le agrego +2. ¿Cuál es el resultado? +5. Esa no es difícil, ¿no? Luego +3 y le tengo que agregar -2. Se lo agrego, pero hay un equilibrio, se lo quito y me da el resultado que es +1. Aquí tengo -3, le agrego +2 y entonces el resultado es -1, quitando el equilibrio. Y esta es la más curiosa, pero sale inmediatamente porque es -3 más -2 me da -5. No hay que quitar nada. Pero salen solitos. Cambiando los números, el estudiante se da cuenta de que hay regularidades. Y entonces va generando sus propias reglas, pero ya con números. Vamos a la resta. La idea es que para quitar que usen fichas hay que utilizar cada vez más números más grandes, porque ya no les vas a alcanzar en la mesa o en el pupitre las fichas y van a tener que ir forzándose a pensar qué sucedería. Entonces se van haciendo imágenes mentales para poder tener eso presente. ¿Sí? Vamos a la idea de la resta. Entonces tengo aquí +3 y le quito +2. Pues eso ya lo sabemos porque coinciden con los números naturales. Pero si a +3 le quito -2, entonces tengo aquí +3 y le debo de quitar -2. Ay, no tengo -2. Ah, pues se lo pongo, es un equilibrio. Y luego ya se lo quito. Ahí está. Me da -5. Digo +5, perdón. A -3 le tengo que quitar +2. Entonces tengo ahí -3. Pongo el equilibrio correspondiente porque no tenía +2. Y lo mismo hago en el otro caso. -3 le quito -2. Esta es muy fácil, ¿verdad? Es casi como los naturales. Y voy obteniendo las reglas para hacer la diferencia de números con signo. Evidentemente, un solo caso no sirve, pero primero tenemos que amagar números chiquitos para después complicárselas con números más grandes. ¿Sí? Bueno, en la formalización, esperamos que el estudiante ya, con esa risa que los caracteriza, nos digan las reglas con sus propias palabras. ¿Sí? En la suma, cuando tienen números del mismo signo, se suman y se pone el signo común o bla, 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 ¿no? Pero lo tienen que verbalizar. ¿Sí? Antes de simbolizar, porque si no lo verbalizan, no lo interiorizan y entonces no están entendiendo nada. ¿Sí? Secuencias similares se pueden introducir para las operaciones de multiplicación y división, que es donde han fallado otros modelos. Y aquí vamos. Entonces, una regla básica en matemáticas es que todo contenido nuevo tiene que parecerse en algo a lo anterior. No se meten cosas nuevas porque sí. Por eso los números negativos se meten pareciéndose a los números naturales. ¿Sí? Entonces, hay que respetar. Por ejemplo, en los números naturales multiplicar es tantas veces. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? 3 por 2 es 3 veces 2. Esto es 6, ¿verdad? 3 veces 2 es 6. Dividir es cuántas veces cabe. Entonces, si yo tengo 6 entre 2, es la cantidad de veces que cabe 2 en 6.
O lo puedo ver como separarlos en bloques de 2. Pero también lo puedo ver de esta manera. ¿Cuántas veces debo considerar a 2 para obtener 6? ¿Sí? Esa es la otra interpretación que me conduce a la multiplicación. Es decir, ¿por qué tengo que multiplicar al 2 para que me dé 6? Y bueno, ya lo sabemos porque no sabemos las tablas de multiplicación, ¿no? Entonces, esta misma idea la voy a usar para los números enteros. Me van a decir que tramposo, sí, pero yo estoy tratando de hacerle caso a Hankel cuando decía que hay que ampliar las ideas de números positivos a negativos respetando la estructura ya conocida de esos números, ¿no? Bueno, entonces vamos a hacerlo. Multiplicar va a seguir siendo tantas veces, pero cuidado, aquí hay signo. Entonces el signo me va a decir si pongo o quito, ¿de acuerdo? Y también dividir es cuántas veces se pone o se quita porque hay signo. Entonces, teniendo en mente esas dos ideas, vamos a proceder a lo que sigue. Vamos a hacer más 3 por más 2. El más 3 me dice, pon 3 veces más 2. Entonces, yo soy muy obediente y pongo 1, 2 y 3. Tiene que coincidir con el resultado de números positivos, el que llámese por números naturales. Pon 3 veces menos 2. Por extensión tendría que ser algo igual, ¿no? ¿Sí? Quita 3 veces más 2, pero ¿de dónde quito? Pues de un 0. Y entonces quito 3 veces más 2. Y el resultado es menos 6. Quita 3 veces menos 2. ¿De dónde? Pues de un 0. Y entonces quito 1, quito 2 y quito 3 y el resultado es más 6. ¿Sí? Haciendo varios de estos, el estudiante se da cuenta de lo que hay. Siempre que multiplica signos iguales, el resultado es positivo. Y siempre que son diferentes, el resultado es negativo. No hay que decirle la regla, ya la tiene, ya está en su interior. No se la tiene que aprender de memoria, porque cuando se le olvide va a recordar las fichitas. ¿Sí? Bueno, aquí en la división me diría, ¿cuántas veces debo poner o quitar más 2 para obtener más 6? Pues tendría que poner 1, 2, 3. Entonces el resultado es más 3 porque tuve que poner 3 veces más 2 para que me diera más 6. ¿Cuántas veces debo poner o quitar menos 2 para obtener más 6? Pues tendría que quitar, pero ¿de quién? De un 0. Entonces quito 1, quito 2, quito 3 y ya obtengo el resultado que es quité 3 veces menos 2 para obtener más 6. ¿Sí? ¿Cuántas veces debo poner y quitar más 2 para obtener más 6? Pues lo mismo. Parto de un 0, voy quitando más 2, lo hice 3 veces, quité 3 veces, entonces el resultado es menos 3. ¿Cuántas veces hay que quitar o poner menos 2 para que me dé menos 6? Pues pongo 1, pongo 2 y pongo 3 para obtener el más 6. No importa si el estudiante se equivoca y dice, no, yo no voy a poner, yo voy a quitar. Bueno, quita y va a ver que no tiene menos 6, sino va a obtener, ¿qué? Más 6. Entonces no está logrando el objetivo. ¿Sí? Esto es una cosa que uno tiene que adaptar a lo que sabe, ¿no? ¿Sí? Y lo tiene que ensayar poco a poco. Algunos colegas me han dicho que lo intentaron, pero que fue un fracaso. Entonces les pregunto, bueno, ¿cómo lo organizaste? Y se ve que están tan apurados que no organizaron la secuencia didáctica y se saltaron varias etapas sin problema. Entonces, lo volvemos a hacer y bueno, estas reglas pues se tienen que respetar, ¿no? ¿Sí? Por eso pongo el famoso pollito de, se tenía que decir y se dijo, Chihuahua, por no decir la palabra técnica. Bueno, sabemos que va a ser inútil vincular las relaciones adictivas y multiplicativas con un solo modelo. Aquí me faltó la palabra modelo, pero bueno, no importa. Solo se estudiarán algunas relaciones aditivas y multiplicativas. Hay que tener claro que si bien los números positivos se comportan como los números naturales, los números negativos son una invención. Eso nos tiene que quedar claro. No es algo que salga de la naturaleza.
la matemática lo requería y todo. Entonces, por eso puse este GIF en donde se cambian las cosas a conveniencia. Sí, eso es fundamental que nos quede claro. Bueno, fíjense lo que decía Einstein de las matemáticas. Dice, las proyecciones matemáticas en cuanto tienen que ver con la realidad no son ciertas, porque los objetos no están ahí. Uno lo interpreta la realidad para meter los objetos matemáticos. En cuanto son ciertas, no tienen nada que ver con la realidad. Es decir, cuando estamos en la matemática pura, no necesariamente esto tiene un referente en la realidad. Pero además decía otra cosa que no les gusta mucho a algunos colegas, que decían, desde que los matemáticos han invadido mi teoría de la relatividad, ni yo mismo la entiendo. Porque están ocupados de dos cosas diferentes. De hecho, los matemáticos acusan a los físicos de que son muy ligeros con las reglas del uso de la matemática. Y a los ingenieros ni se diga, ¿verdad? Porque con los ingenieros hacen cada cosa que los matemáticos nomás se ven y dicen, ¿cómo es posible que esté haciendo eso? Pues sí, se puede y además es útil y ayuda mucho. Hay que tener paciencia porque al estudiante, como a los grandes matemáticos, le cuesta cambiar las ideas que tienen sobre las cosas. Y entonces es prudente no empezar quitando el signo más. Al contrario, encerrarlo en sus paréntesis y después ya el mismo estudiante va a decir, oiga, maestro, no me haga escribir de más. Cuando tengo más no tengo problemas, el problema es cuando tengo menos. Ahí sí tengo que tener cuidado con el paréntesis. Si eso lo entiende un estudiante, ya estamos del otro lado. ¿Sí? Entonces hay que ser muy prudente en cómo los vamos conduciendo. Bueno, ahora vamos a pasar al álgebra. No sé cómo ando de tiempo, pero ya me estoy acercando a las 5, entonces me voy a tardar un poquito en esto. Ahí está el otro fantasma. ¿Sí? A todo mundo le cae gorda el álgebra, excepto a Baldor. Bueno, aquí Dienes, por ser matemático, seguramente conocía los libros de Euclides y se dio cuenta de que en uno de los libros se trabajan algunas disposiciones geométricas que tienen que ver con el álgebra. A estas disposiciones se les llama álgebra geométrica. Aquí les doy algunos ejemplos. Por ejemplo, esta disposición geométrica la puedo interpretar con esta estructura algebraica. Y de hecho ahí tienen algunas proposiciones de los libros de Euclides que me recuerdan algunas cosas de álgebra. ¿Sí? Euclides no lo sabía porque él no desarrolló esto, sino que ya después interpretó esto con el álgebra y por eso le llama álgebra geométrica. Esta es la misma idea que va a usar Dienes. Entonces, para este propósito, Dienes utiliza dos colores y fichas de este tipo. Es un cuadrado rojo-amarillo, una regleta roja-amarilla y dos cuadraditos rojo y amarillo. Y va a aplicar las mismas reglas que los números con signo, nada más que no debe de haber equivalencias entre las piezas, porque aquí en los bloques para el sistema decimal hay una equivalencia entre la regleta, el cubo, el cuadrado y todo, ¿verdad? Porque 10 cuadritos hacen una regleta de 10, una decena, 10 decenas hacen una centena y 10 centenas hacen un millar. Aquí esto es muy importante, que no debe de haber equivalencias entre las piezas. Es decir, no puedo cubrir con cuadrados pequeños una regleta. Me va a sobrar siempre un pedacito. Y de la misma manera, con las regletas no puedo cubrir un cuadrado. Porque si no, los estudiantes se van a esas equivalencias. Y eso no nos conviene. ¿Sí? Bueno, este es un secreto. Pero aquí hay otro secreto. Podemos hacer más complejos los bloques. ¿Por qué? Pues ¿por qué usar nada más rectángulos? ¿Por qué no triángulos? Los partimos a la mitad y ya tiene una connotación diferente. ¿Sí? Entonces, perdón, la primera instrucción, según esto, es la adaptación. Forma figuritas con eso, ¿no? Las que quieras, ¿cuáles, maestro? Las que quieras, ¿no? Vete. Entonces ve cómo embonan las regletas con los cuadrados y los triángulos, etcétera, y hace las figuras que se le da la gana. Después ya le digo, bueno, ahora no quiero que estés jugando a lo loco. Fórmame cuadriláteros, puros cuadriláteros. ¿Se dan cuenta cómo se está integrando la geometría con esto? ¿Sí?
Y entonces formo distintos tipos de cuadriláteros, trapecios, cuadrados, rectángulos, lo que le dé la gana al estudiante, rombos de distintos tamaños, distintas disposiciones. Ya con eso ya sé que conoce el material. Luego, la abstracción. Ahora, tómate 2 grupos de fichas y súmalas, júntalas. Ahí están. Oye, pero hay equilibrios aquí, ¿no? Pues quítalos. Y ya tengo el resultado. Ah, pero aquí apareció otra vez el fantasma, el resultado de que es un juego. Ahorita es un juego, ¿sí? Poco a poco vamos a ver esto. Bueno, a este grupo le vamos a quitar este grupo, pero este grupo, al que le quiero quitar no tiene rojos, entonces, ¿qué hago? Se los pongo, pero se los tengo que quitar también. Y ahora sí ya se los puedo quitar y ya obtengo el resultado, ¿sí? Y eso lo puedo hacer con todas las fichas, igual. Sumo 2 grupos de todas las fichas y empiezo a hacer ahí cosas extrañas, pero que ellos van a ver que tienen sentido con los equilibrios, ¿sí? Bueno, después se les puede decir, a ver, dale nombres a las fichas para que ya me des las instrucciones de lo que estás haciendo, no con las fichas, sino con los nombres, ¿sí? Y después hay ejercicios como estos donde las actividades que realiza el estudiante tienen que ver con parafrasear, ¿verdad? Con sus propios símbolos lo que está haciendo y darle sentido a eso. Y entonces ya puedo meter la representación simbólica, por ejemplo, esto. Puedo decir que el ancho de la regleta es 1, que es el mismo que del cuadrado pequeño. Y la altura, como la desconozco, pues le pongo X, ¿sí? Igual lo hago para el cuadrado rojo. Esto puede coincidir con las nociones de área, porque la área del cuadrado rojo es X cuadrada, el del triángulo es un medio de X cuadrada y así, ¿verdad? Esto me permite lograr un vínculo ya con el álgebra por medio de estos símbolos. Y las amarillas, pues son invenciones. Y lo único que tengo que hacer es esto que dije para las rojas, hay que ponérselos a las amarillas. Y hago exactamente lo mismo, pero son inventadas, recuerden. ¿Sí? Pero ahora con signos menos. ¿Sí? Oiga, que las áreas negativas. No, yo no estoy diciendo que son áreas negativas. Yo lo que estoy diciendo es que este cuadrado le voy a denominar que es menos x cuadrada. ¿Sí? Oiga, que eso no está bien. Pues sí, en las invenciones uno puede hacer lo que se le dé la gana. ¿Sí? Y bueno, entonces empiezo a hacer juegos. A ver, lee la figura pieza por pieza. Aquí hay un medio de x cuadrada, aquí hay una x cuadrada, aquí hay media x cuadrada. Ah, pero la puedo ver como toda la pieza completa. Entonces, base menor más base mayor por altura sobre 2. O simplemente juntando las piezas, ¿verdad? Y lo mismo hago con otras disposiciones. Entonces, estoy trabajando términos semejantes. ¿Sí? Que les cueste un trabajar eso a los estudiantes. Incluso puedo ver cuestiones relacionadas con la multiplicación y con los famosos productos notables, ¿verdad? Porque son notables porque nadie se los aprende. Bueno, la formalización ya viene usando los nombres. Ahí tengo esta, me representa esta, la sumo, quito los equilibrios y me da el resultado. Lo puedo hacer con otras piezas. Quito los equilibrios y obtengo el resultado. Ah, pero si nomás lo hago así manualmente no tiene sentido. El estudiante tiene que ir dándose cuenta que no puede sumar las x cuadradas con las x, ¿sí? Y tiene que ver qué reglas se está usando aquí. Él lo tiene que deducir, el maestro no. El maestro lo debe de empujar, le debe decir, mira, fíjate qué es lo que pasa con los cuadrados, qué es lo que pasa con las regletas, etcétera, ¿no? Ayudarlo a que llegue a las conclusiones que se quiere. Igual la diferencia. Le tengo que quitar esa, pues se la quito, pero tengo que completar antes, obtengo el resultado sin problemas. Lo mismo que se hizo con números enteros. Ahí tengo otra, le quito esa, completo, y luego quito y obtengo el resultado. ¿Sí?
Fíjense, esto tiene un valor importante porque el estudiante se da cuenta que puede manejar símbolos, que no es tonto, que le puede dar sentido a las cosas. Y esto lo anima a aprender más. ¿Sí? Multiplicar y factorizar. Por ejemplo, aquí tengo esto, son 3 veces x más 1, pero es lo mismo que decir que son 3x más 3. ¿Sí? Igual acá, con negativos. ¿Sí? Aquí tengo otras factorizaciones que las veo ahí claramente. X, que es el lado vertical de la figura, y el lado horizontal es x más 2. Entonces el área de todo eso, o ya conjunta la figura, sería x por x más 2. ¿Sí? Pero si lo vemos separadas, son x cuadrada más 2x. ¿Sí? Y lo puedo hacer con números negativos también. Me estoy yendo un poquito rápido por el tiempo, pero creo que ya se entiende la idea, ¿no? ¿Sí? Estos son los famosos productos notables. ¿Ves? Puedo hacer muchas cosas con ellos. Aquí, por ejemplo, cuando las orillas son amarillas, pues el de acá tiene que ser rojo porque debe de respetar, no puede ser amarillo. ¿Sí? Y por eso están de esos colores. Y puedo seguir avanzando así. Pero lo importante es que se den cuenta de que hay una estructura y que esa yo la puedo seguir de alguna manera. Estoy tratando de llegar a esa diapositiva. Por ejemplo, aquí tengo esto. ¿Qué es lo que hago? Las piezas separadas es eso. 2x cuadrado más 7x. Pero las puedo juntar y puedo formar un rectángulo con ellas. Entonces ya factoricé. ¿Sí? Y no me tengo que aprender las reglas, las voy a estar viendo y me las voy a imaginar. Pero no solo eso, sino puedo separar bloque por bloque de las piezas y entonces descubro el procedimiento para hacer ese tipo de multiplicaciones. ¿Sí? Primero es 2x por x, 2x por 3, 1 por x, 1 por 3, y ya obtengo el resultado. Entonces, ni siquiera el procedimiento se lo tengo que decir. Él se va a dar cuenta que de la figura salen esas cosas. ¿Sí? Bueno, también puedo hacer divisiones, que quiere decir formar un rectángulo, un cuadrado con las piezas que me dan, ¿verdad? Me dieron estas piezas, las de adentro. Digo, a ver, ¿puedes formar un rectángulo de lado x más 2? Ah, pues lo formo. Pues el otro lado sería x más 1 y no me sobraron fichas, profe. Pues no, pues pon que no te sobraron, ¿no? Si te sobran, pues pon las que te sobraron. ¿Sí? Y así me voy con otras estructuras iguales y sigo haciendo divisiones. Esto ya me está dejando en una parte importante del álgebra. Por ejemplo, acá tengo esta expresión. Yo quiero construir un cuadrado con eso. Uch, me falta la esquina. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Completar el cuadrado. Por eso se le llama así, completar el cuadrado. ¿Sí? Bueno, ecuaciones de primer grado también puedo resolver con los mismos criterios. ¿Sí? Puedo resolver muchas cosas. Todo es con equilibrios. Todo es con equilibrios. Eso es lo importante. Y antes de llegar a la regla y decir que sumas y restas, etcétera, chihuahua, ya me cambiaron la pantalla. A ver, me deshabilitaron el compartir la pantalla, ¿me lo pueden habilitar? A ver, doctor. Ahí ¿Ya? está, ya. Ya está. Sí, ya me falta poquito, no se apure. Bueno, entonces, ecuaciones de segundo grado las puedo resolver también, completo, factorizo, y me queda ya lo que tengo que hacer, completar el cuadrado y todo. De hecho, Todavía no se ve tu pantalla, Eduardo. Ah, no. Ah, bueno, entonces, A ver, de nuevo ya, doctor, creo que ya. sí, bueno, Hay que darle de nuevo en el botoncito verde para compartirla. sí, Fue de ese la misma atracción. es el que no me sale. ¿Ya está? ¿Ya está compartida? No. No.
Pues pues bueno, no sé, ya le di al botoncito verde. Si me hace favor de dejar de compartir, doctor, y de nuevo volver a compartir, a ver si con eso ya se reactiva, por favor. A ver, Primero le pones dejar de compartir, Eduardo. sí, pero no me sale el menú. Es lo que estoy buscando. A ver, dejen ver si puedo hacerle así. No me En sale la, el menú. A en la ver, parte de abajo, pon tu ahora cursor. es que ya no me da la opción de dejar de compartir. Voy a compartir de nuevo. Sí, Ahora ya debe de estar compartiendo. Ya, ahora sí. ahora sí ya. Así. Listo, doctor, gracias. Bueno, decíamos de estas cosas, ya, ya me estoy apurando, perdonen la prisa, pero creo que las ideas son importantes. Esto es con lo que se tienen que quedar y no se preocupen, no van a quedarse solos y desamparados. Ahora, al final les voy a dar una idea de cómo continuar esto. Bueno, les decía que completamos el cuadrado. Esto me lleva a resolver ecuaciones de primer grado. Me lleva a resolver. Es igual, son movimientos, completar, quitar equilibrios, etcétera, y son los pasos para resolver una ecuación. Quiero llegar a lo de la ecuación de segundo grado, porque estas están muy facilitas. Por ejemplo, tengo una ecuación de segundo grado, completo lo que me hace falta, después trato de formar el cuadrado, entonces meto lo de la esquina que me falta, ya completé el cuadrado, ya logro expresarlo de otra manera y ahí tengo fácilmente la solución. Bueno, ya a modo de conclusión, yo quisiera decirles que una de las cuestiones importantes en la matemática y que no lo sabe el matemático, todos los alumnos piensan que todos los temas del curso son diferentes, son independientes. Y no es cierto, la integración entre todos es fundamental. Y aquí no solo estamos integrando cosas que vemos de los números, sino también la geometría. Estamos recordando fórmulas, estamos recordando figuras, etcétera. Cuando un estudiante se enfrenta a esto, se hace bolas. A ver, ¿quién era primero que el cuadrado del primero, que el doble de quién sabe con quién? Si no se acuerda, se va a acordar más fácil de la figura. Y eso va a ser mucho más importante. Por otro lado, hay que entender esta regla que he estado insistiendo, que lo que se necesita se incorpora siempre y cuando respete la estructura que ya tenemos. Aquí se manejaron términos semejantes, se manejaron procedimientos para resolver cosas, para factorizar, para desarrollar, etcétera, de una manera muy sencilla y que de alguna manera nosotros tenemos estos referentes para poder hacer las cosas si se nos olvidan. Eso es mucho más importante para los estudiantes, ¿verdad? Y las ideas son muy sencillas. También me ha ayudado a resolver problemas como estos, de la manera en que se escriben las cosas. Aquí ya es muy difícil que los estudiantes confundan lo que es una x cuadrada con 2x, ¿sí? Ahora, una de las cosas que es importante saber es que somos muy ansiosos y las autoridades más, ¿verdad? Quieren ver ya cambios, resultados inmediatos, pero no se dan cuenta que estamos trabajando con humanos y que estos humanos, si tomamos en serio los procesos de Piaget, pues te requieren un tiempo de adaptación, ¿verdad? Donde hay una serie de procesos internos que no sabemos en cuánto tiempo se dan. Lo que yo sí les digo es que de alguna manera se ha comprobado en algunas tesis de maestría que he trabajado con estos materiales, la diferencia entre un grupo de control que no usa los materiales y otro que sí, a veces es muy poquita en favor de los materiales. Pero después, si volvemos a trabajar con los mismos estudiantes 3 o 4 meses después, se disparan los que trabajaron. ¿Qué quiere decir? Que hubo un proceso interno que no sabemos cómo se dio, pero les permitió generalizar, les permitió avanzar más rápido. ¿Sí? Entonces, no seamos tan ansiosos, más bien preparemos a los estudiantes para lo que viene. Hay también modelos tridimensionales, no me gustan mucho, pero bueno, los pueden usar ustedes si quieren. Es más difícil hacerlos porque todo lo que hablamos se puede hacer con cartón, con madera, con plásticos, etcétera, y estos requieren un trabajo más fino de carpintería o de diseño.
Estas son las referencias que ustedes pueden tener. Hay materiales, en Estados Unidos venden mucho lo que le llaman álgebra tiles, que son mosaicos algebraicos y que se utilizaban para el retroproyector, que son transparentes y se podían proyectar en una pantalla. Y Dreyfus, Richard Dreyfus, buen amigo, hizo lo que se llaman algeblocks, que no solo mete variable X, sino mete también una variable Y y amplía un poquito la idea de los bloques algebraicos. Bueno, todos estos materiales en nuestros libros de primaria, que he tenido oportunidad de desarrollarlos con el maestro Basurto, y en los de secundaria, que como ustedes saben que todavía no se han hecho nuevos programas, pues todavía está en vigencia el libro anterior, que es de otra colección Saberes, mientras que las nuevas interacciones, entonces tienen el libro de tercero para ambas versiones, pero los demás ya son de la serie Interacciones primero y segundo. Pero no conformes con eso, ¡ay! Aquí se apareció el tocayo. ¿Quién sabe qué querrá? Se le olvidó algo. Es que se le olvidó, les dijo dónde bajar un software para trabajar lo que estuvo él haciendo, pero se les olvidó decirles dónde bajar este librito, que habla de muchos temas que manejamos con maestros, ¿sí? Entonces voy a remediar lo que hizo el tocayo, ¿sí? Está escuchando, ¿eh? El fantasma del tocayo. Y junto con ese libro les vamos a ofrecer que es donde tienen todo lo que hablé, un poco más pausado. Se sacó una primera edición yo solo y después me hizo favor el compañero, aquí dice Eduardo Bustos, no, pero es Basurto, ¿eh? ¿Sí? Como está un poco gordito, tiene un poco de gusto, pero no es Bustos. Fue para un curso que dimos para 1000 maestros en un lugar, ¿no? Y se lo regalamos, pues ¿por qué no regalárselos a ustedes? Aquí está la dirección de WeTransfer donde ustedes lo pueden bajar. Lo voy a dejar un ratito para que ustedes lo copien. Van a poder bajar los dos. El que se le olvidó al tocayo y que se llama Matebloquemática, la forma de aprender matemáticas haciéndose la vida de cuadritos. Porque lo que hemos estado es trabajar cuadritos y regletas, bueno. Entonces, ahí hay cómo trabajar operaciones con números, cómo trabajar números negativos, cómo trabajar el álgebra, cómo resolver ecuaciones, cómo sacar raíces cuadradas y llegar al algoritmo para sacar la raíz cuadrada, todo con los cuadritos. Este material se hizo con la idea de hacer ver que no necesitamos mucho material didáctico. Con un material didáctico consistente lo puedo trabajar desde primaria, incluso desde preescolar, porque las fichas me sirven para técnicas de conteo, que son fundamentales, ¿sí? Entonces lo podemos llevar desde preescolar hasta el bachillerato. Yo les digo que personalmente he trabajado esto con administradores, con contadores, que siempre les va mal en matemáticas y aunque tienen que hacer muchos numeritos. Pero cuando quieren pasar estadística y otras materias necesitan saber algo de álgebra y se les dificulta mucho. Entonces lo que he utilizado son los bloques y los resultados han sido, a mi punto de vista, buenos. Evidentemente, no, si salieron mal, no les iba a decir que mal, ¿verdad? Pero les han servido incluso a gente adulta. No sé, voy a pasar a la siguiente. Esta es la dirección de contacto que tienen. Les doy ese correo de AOL. Por si alguien quiere hacer algún comentario, acepto cualquier tipo de comentario, excepto recordatorios familiares, por favor, omítanlos. Se siente re feo, ¿sí? Pero estoy a su disposición. Estamos en lo mismo. Todos estamos en la educación y pues no tenemos que hacer más que apoyarnos los unos a los otros, ¿sí? Y bueno, como le hacen los raperos tirando el micrófono, yo solo les puedo decir, no es ninguna sugerencia lo de los aplausos, pero gracias por su participación y estoy a su disposición. Muchas gracias.